Toda la pantalla. Bueno, buenas noches a todos, cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Esta noche vamos, digamos que en este encuentro vamos a revisar los temas que involucran el desarrollo de las evidencias que ustedes deben presentar para esta competencia. Entonces, voy a iniciar primero mostrando las dos competencias que ustedes van a hacer, deben desarrollar. Bueno, entonces, aquí hay alguien que quiere entrar. Listo. Entonces, las competencias son, por favor me confirman si están viendo la pantalla. En Excel, ¿sí? Sí, señor. Bueno, voy a ampliar un poco la imagen. Dice, evidencia 1, instrumento de recolección de datos. Evidencia 2, selección y recopilación de datos. Y la evidencia 3, que es un video expositivo sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado. Este tema ya lo expliqué. También les compartí la grabación. Voy a comenzar. Primero, miremos la guía, que ustedes tienen la guía, yo ya se las compartí también. Vamos a referirnos a la primera evidencia. Voy a maximizar un poquito acá. Evidencia, instrumento de recolección de datos, que es la primera que yo acabo de leer. Aquí dice metodología. Voy a leer estos tres párrafos porque eso es fundamental para que nos coloquemos en contexto de lo que vamos a hacer. Entre las metodologías de recolección de información estudiadas en el componente formativo, elegir dos de ellas. Entonces, ya aquí dice elegir dos metodologías de recolección de información. La elección debe apuntar a un instrumento de recolección de datos cuantitativa y otro para datos cualitativos. Justifique la elección de cada uno de ellos con argumentos suficientes. Es lo que ustedes van a hacer. Segundo, diseñar los instrumentos de recolección según la elección del punto previo, y para ello puede hacer uso de los lineamientos presentados en el material de estudio, en las fuentes de información confiable, en los documentos que yo te compartí, que están en esa juna. Con cada formato se debe abordar una situación diferente, ambas desde un ambiente propio del sector agroempresarial. Se recomienda que se evalúen procesos de vital importancia para la operación natural de la organización, como la gestión comercial, financiera, productiva o fiscal, entre otras. Y aplicar los instrumentos indagando por lo menos a 3 personas diferentes para cada uno de ellos. Los cuestionamientos, o sea, las preguntas, deben ser los mismos para las personas, de tal forma que se logre una estandarización basada en la prueba. Analizar los datos recolectados y ofrecer por lo menos 3 conclusiones de acuerdo con cada instrumento, apoyándolas y sustentándolas con base en el contexto de la organización. Ahora, eso es lo que hay que hacer. Pero entonces aquí dice, ¿alguien iba a entrar acá? Bueno, no. Aquí dice, el documento a entregar debe tener, mire pues, ese documento que ustedes van a subir debe tener portada, introducción, desarrollo, referencias. En la portada que tiene el nombre de la institución, yo creo que también les compartí la portada. Si no hay problema, pues si quieren vuelvo y se la comparto, no hay problema, ustedes me dirán. Debe tener introducción del tema, al tema que van a desarrollar, el desarrollo del tema y por último las referencias. ¿Sí? Es lo que tiene el micrófono abierto. Bueno. El desarrollo del tema y las referencias. Máximo 8 hojas. Esa es la primera evidencia. Entonces ya sabemos que deben diseñar 2 instrumentos para aplicación para búsqueda de la información.
y seleccionar la metodología para la recolección de información. Esa es la primera evidencia. Y la segunda, aquí dice la segunda, selección y recopilación de los datos. Entonces dice, presente una descripción detallada de los 4 métodos de recolección presentados en el componente formativo. En el documento que yo les compartí se llama Estadística en la unidad productiva, están detallados los métodos de recolección. Sin embargo, yo ahorita voy a hacer un repaso sobre los métodos. Bueno, dice centrándose en la mecánica de aplicación y ejemplificada con 2 situaciones que pueden dar en una agroempresa y en las que tendrían especial unidad. Extensión de máxima 2 páginas. Suponiendo que la agroempresa tiene intención de evaluar la viabilidad de un nuevo punto de venta en un municipio en el que no ha ofertado previamente sus productos, elija una de las metodologías de recolección de datos. Voy a explicar ahora brevemente cuál es la metodología de recolección de datos. Dice, sustente su idoneidad al menos con 3 argumentos debidamente sustentados. Estamos mirando la segunda evidencia. Diseña un cronograma de actividades en el que se alisten las tareas a llevar a cabo para recolectar, registrar la información necesaria obtenida a través de la metodología elegida previamente. Y defina para ello un equipo de trabajo por lo menos 3 personas, asignando a cada uno de ellos por lo menos una de las tareas y puede hacer uso de tablas, diagramas, como diagrama de Gantt. Ahora les voy a mostrar que el diagrama de Gantt. Liste al menos 3 objetivos que se esperan alcanzar con la ejecución de las tareas propuestas y la aplicación de la metodología de recolección y análisis de datos. Estos objetos deben tener aplicabilidad en el ambiente organizacional, puesto que deben idearse desde la perspectiva de la agroempresa. Listo. Y lo mismo, piden la plantilla con la portada, con una introducción, con un desarrollo del tema y por último unas referencias en el caso de consultar. Listo, mínimo 6 páginas. Esas son las 2 evidencias. La otra yo lo expliqué la vez pasada sobre un video expositivo, selección de la muestra y el instrumento aplicado. El tema también lo expliqué la vez anterior. Entonces, esta noche nos vamos a enfocar en estos dos, en las 2 primeras evidencias. Entonces, de manera secuencial voy a abordar el tema, para explicar el tema que involucra desarrollar las 2 evidencias. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hola. ¿Están viendo la pantalla de PowerPoint que estoy presentando? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces voy a iniciar como lo que acabé de leer aquí está en la guía que ustedes la tienen. Les voy a compartir una vez portada, un ejemplo de portada, para que tengan ahí la plantilla sobre cómo debe ir la portada. Entonces les voy a compartir de una Profe, vez. y ya Sí. la vez pasada nos la compartió la plantilla con nosotros. Bueno, listo, perfecto. Y la guía también la tiene. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces voy a comenzar a explicar el tema, hacer un barrido. En el libro no, en el documento que yo les compartí, que dice la estadística de la unidad productiva, en ellos hacen énfasis en fundamentalmente, ocultemos esto, en 4 métodos de recolección de datos, como los más utilizados. Sin embargo, yo aquí les voy a socializar otros más y ustedes seleccionan, pero pueden tomar lo que dice en la guía o en el documento soporte. Hay varios métodos de recolección de datos, entonces vamos a ver a continuación los más utilizados. El primero son las famosas encuestas o cuestionarios. Estas encuestas o cuestionarios, aquí alguien se pide entrar. Estas encuestas o cuestionarios tienen una característica y es que pueden ser cuestionarios estructurados
para recolectar datos de una muestra representativa. ¿Qué quiere decir datos estructurados? Ahora les voy a compartir un ejemplo, que son preguntas que son preguntas muy específicas y que tienen opciones de respuesta. Les voy a compartir la escala Likert de una vez, para que no se me va a olvidar aquí la escala Likert. Porque ahorita en el cuestionario, escala Likert. Ahora les voy a explicar cómo se utiliza lo de la escala Likert. Yo les comparto todo el material para que tengan herramientas para trabajar. Listo. Bueno, entonces, el cuestionario, eso quiere decir un cuestionario estructurado que contiene preguntas previamente diseñadas y que tienen opciones de respuesta. Pueden servir para retomar datos cuantitativos y datos cualitativos. Yo no recuerdo si la vez pasada yo le expliqué que son datos cualitativos y datos cuantitativos. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, sí lo abordamos, profe. Bueno, listo. Entonces, la encuesta cuestionario nos va a permitir tomar datos cuantitativos y cualitativos. Son instrumentos estructurados con preguntas cerradas o abiertas que se aplican a una muestra de personas. Es decir, a las personas que ustedes seleccionen. Las ventajas de esto es que son muy rápidas, fáciles de aplicar, son rápidas y permiten recopilar datos de varias personas en corto tiempo. Además, son útiles para recopilar datos sobre actitudes, opiniones, comportamientos y características demográficas. Entonces, por ejemplo, en el campo agroempresarial, que es su área, ¿cómo los podríamos utilizar? Por ejemplo, podemos encuestar a productores para conocer su información referente al nivel de producción, al uso de insumos o por ejemplo, acceso a créditos, etcétera. Es que pues, ahí miramos en qué área o temas se pueden aplicar para recopilar datos. ¿Listo? El segundo método más... Alguien tiene el micrófono abierto. Alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, lo cierren. Bueno. Las entrevistas es otro método para recopilar información. Las entrevistas son conversaciones dirigidas que obviamente hace un entrevistador para recopilar información y permite hacer entrevistas un poco más en profundidad del tema que queremos desarrollar. También pueden ser estructuradas, la entrevista puede ser estructurada, es decir, con preguntas predefinidas. Entonces se sienta uno y comienza a preguntar, a hacer preguntas ya predefinidas, semiestructuradas. ¿Qué quiere decir semiestructuradas? Que son preguntas, son como la guía. Uno tiene unas preguntas guía, pero también permiten explorar más determinado tema. O sea, no es tan cerrada la pregunta, sino que permite también ahondar en detalles. Es una entrevista. Y es muy efectiva para recopilar datos cualitativos, aunque también se puede recopilar datos cuantitativos. Digamos que son conversaciones guiadas mediante preguntas. Entonces pero son preguntas guiadas y que se pueden ahondar un poco más. Son como respuestas abiertas. Eso es una ventaja que permite, ventaja, porque es que también manipular o no es la palabra manipular, no es. Procesar datos abiertos requiere un poco más de tiempo. Aunque aquí las entrevistas permiten profundizar en la percepción que tenga la persona o en las experiencias o conocimientos del entrevistado. Las ventajas de hacer entrevistas es que uno puede profundizar un poco más la información que quiere indagar y permite hacer aclaraciones. Y lo otro es que en el campo agroempresarial nosotros podemos aplicar, por ejemplo, entrevistar a agricultores, a empresarios rurales, y conocer, por ejemplo, que nos expliquen algo sobre sus prácticas laborales o los desafíos que tienen, expectativas que tienen, o bueno, algún proceso en específico que queramos ahondar con la entrevista. Y la tercera, la observación. La observación, digamos que tiene una particularidad
y es que el investigador puede estar involucrado en la actividad que observa o no. Simplemente se dedica a observar y a tomar datos sin intervenir. Entonces, esa es una ventaja, que participa o simplemente no participa, solamente toma datos. Aquí puede servir la observación, puede tomar datos cualitativos o cuantitativos. Aquí en la observación es una técnica en que el investigador registra lo que ve directamente en el entorno o en el tema que está analizando o estudiando. La ventaja de este tema es que recopila información directamente de los procesos de una vez, porque uno observa y toma datos. Uno va observando, por ejemplo, en el campo de agroempresarial, uno puede observar procesos de producción y va tomando datos, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, el manejo de un cultivo, cómo lo hacen, y uno va recopilando los datos, va escribiendo qué cuidado sobre alguna especie animal, bueno, y uno va tomando el dato. Como una lista de chequeo, profe. Sí, se puede aplicar en una se puede apoyar en una lista de chequeo. Eso es, por ejemplo, tiendas de uno, ARA y todas las tiendas, ellos, antes de abrir un punto de venta, ellos aplican métodos de recopilación de información a través de la observación. Ellos les pagan a personas que se paren donde van, en el lugar donde van a abrir el punto de venta, y entonces ellos van llevando una planilla, cuántos carros pasan, cuántas motos, cuántos peatones, cuántos niños, cuántos adultos, y de todo eso lo van tomando de investigación, de observación, y luego lo meten en un programa a procesar la información, y se dan cuenta si el lugar es potencialmente bueno o no. Listo, entonces esas son formas de... Sí, por eso una lista de chequeo es muy, claro, muy válida, entonces es muy importante. Y se utiliza el método de observación. El otro método es la revisión de documentos o registros, más que todo de documentos. Este implica un estudio sistemático de los documentos. Entonces, puede incluir archivos, registros o materiales escritos de los cuales uno extrae la información que necesita sobre algún tema específico. Y puede incluir análisis de contenido. Es decir, uno lee, analiza el documento, examina la literatura, puede tomar los datos que requiere, que sean significativos pues para el proyecto que uno esté haciendo. Ahí, revisar datos y documentos permite tomar datos tanto cualitativos como datos cuantitativos, los dos. Y digamos que uno puede revisar informes, registros de producción, documentos contables, datos, estadísticas oficiales. La ventaja de utilizar la revisión de documentos es porque uno puede acceder a datos históricos estructurados. Es decir, comportamiento, por ejemplo, uno puede buscar datos históricos sobre la demanda de un alimento, de un producto, como también de la oferta, datos históricos a través de documentos o registros. Si miramos es la aplicación que tendría el método de revisión de documentos en la aplicación agroempresarial, pues nosotros podemos revisar libros contables para mirar, por ejemplo, costos, trayectoria de costos, datos del ICA, si necesitamos, registros de ventas, por ejemplo, en cuanto a datos de la oferta, o también mirar informes técnicos. La ventaja es que como ya uno mira en datos, son datos históricos que ya están recopilados. Entonces simplemente es consultar. Esa es una revisión. Esa es la cuarta forma de recopilar información. Hay otras que no están implícitas en el documento. Si ustedes quieren, yo se las explico brevemente, si están de acuerdo. Pero en el documento se hablan hasta las 4. La encuesta o cuestionario, la entrevista, la observación y la revisión de documentos. Hay otras como el método de experimentación. En el método de experimentación es que uno como investigador manipula deliberadamente una o más variables independientes, es decir, bajo control. Eso es un estudio controlado para observar el efecto que tienen sobre una variable
dependiente, es decir, uno puede estudiar personas, animales, parcelas de tierra, cultivos, pero de manera, obviamente de manera aleatoria, como les explicaba, que uno toma una muestra que va a representar la población o el universo. En el campo agroempresarial, uno puede utilizar el método de experimentación para, por ejemplo, probar el efecto de un nuevo fertilizante sobre un rendimiento de cultivo. Entonces uno coge una parte, una pequeña parte, y dice, voy a aplicarlo en esta muestra, a ver cuál es el rendimiento de la producción utilizando este fertilizante. Y en otra parte, sin fertilizante. Se llama tomar datos bajo experimentación. Entonces uno ahí evalúa el impacto de una nueva técnica, por ejemplo, técnica de riego sobre el crecimiento de plantas. Aplica una técnica en una parte y en la otra no. Y luego uno compara. Y aquí compara la productividad de dos variables de semillas, por ejemplo, en condiciones similares. Es cómo le va la semilla en este terreno y cómo le va en este otro terreno. Eso se llama tomar datos bajo experimentación. Eso se llama con ambientes controlados, bajo experimentación. Listo, esa es otra forma de recopilar datos que se utiliza mucho. Y hay otra que se utiliza bastante, yo la utilizo mucho, que es el método de revisión bibliográfica, que consiste, este método permite recopilar datos tanto cualitativos como cuantitativos y permite recopilar, analizar y sintetizar información que ya existe, porque uno lo que hace es buscar información en artículos científicos, en libros, en tesis de grado, en informes técnicos o bases de datos académicas, como por ejemplo Google Académico, que tiene muy buenos documentos, o la base de datos del SENA, la biblioteca del SENA, que también tiene buena información. También puede incluir estudios previos, revisiones de literatura, hacer análisis de metadatos. Bueno, esta es revisión bibliográfica, es decir, de proyectos o investigaciones que ya se han hecho, y de ahí uno extrae la información. Entonces, por ejemplo, en el campo agroempresarial, ¿para qué nos puede servir? Para revisar investigaciones sobre enfermedades comunes en los cultivos, algún cultivo específico, es decir, qué han investigado, qué encontraron, qué se ha hecho, cómo lo han tratado. Analizar estudios sobre métodos sostenibles de producción agrícola. Lo mismo, cómo lo han hecho, qué resultados han obtenido. Como también identificar tendencias en el mercado de productos agroindustriales, porque obviamente ya hay estudios. Entonces, esa es la revisión bibliográfica de fuentes ya existentes. Y hay otra que es estudios de caso, que también se utiliza mucho, que es coger un caso determinado, un caso de estudio específico, al cual uno le hace un análisis completo y contextualizado, porque cuando digo completo y contextualizado es porque nos va a permitir adquirir una comprensión profunda sobre el tema específico. Entonces, uno en el campo agroempresarial, ¿en qué caso se aplica? Por ejemplo, yo puedo estudiar, hay muchos estudios de caso en el área agroempresarial. Por ejemplo, estudiar cómo una finca agroecológica ha logrado certificar su producción agrícola. Eso es muy bueno, porque entonces uno, como va a profundizar, se da cuenta cómo lo hicieron, qué procesos llevaron, qué normatividad aplicaron. Es decir, porque uno ahonda en profundidad el tema. O, por ejemplo, analizar la experiencia exitosa de una cooperativa campesina en la comercialización de sus productos. Cómo lo hicieron, qué lograron, qué técnica utilizaron. Es decir, por eso se llama caso de estudio, porque uno coge un solo caso y lo estudia en profundidad, en detalle, para saber cómo lo hicieron. También sirve para examinar el impacto de una innovación tecnológica en una unidad productiva específica. En Google Académico también se encuentran casos de los que yo acabé de mencionar, en los cuales uno puede hacer profundidad o análisis. Pero el análisis no es superficial, uno tiene que ahondar muy bien en la búsqueda y buscar en varias fuentes. No es que uno abra un solo documento y trabajó con un solo estudio de caso, sino que
ese estudio de caso, o sea, el tema, uno debe consultarlo en varias partes, pero siempre en el mismo caso. Y el último es el de grupos focales. Este sí lo manejan pues compañías multinacionales o empresas grandes, porque aquí se reúnen generalmente entre 6 y 12 personas a las cuales se ponen a trabajar sobre un tema específico y luego uno lo analiza, lo estudia y hace unas preguntas. La ventaja de trabajar, de recopilar datos bajo grupos focales es que permite explorar temas un poco complejos y además también favorecen la expresión de diversas perspectivas y experiencias de las personas que están participando del estudio. Y son útiles para generar ideas, percepciones y posibles soluciones desde la experiencia colectiva. ¿Por qué digo experiencia colectiva? Porque como la reunión se hace con un grupo reducido de personas entre 6 y 12 personas, que es las que uno analiza algún tema específico y desarrolla y toma los datos que uno necesita. Hasta ahí son los grupos, aquí me salté 6, 7, 8 grupos focales, que es el último grupo focales. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen sobre los datos, sobre los métodos de recolección más utilizados? Expliqué este dato, lo retomé porque en el taller número 2, el que yo leí ahora en la evidencia número 2, dicen que ustedes deben seleccionar 2 métodos de recolección de datos y sustentar por qué seleccionó esos datos. Entonces, el que yo acabé de explicar, estos son los temas. Ese está en el documento que les compartí, sin embargo, lo tomé pues para que lo repasen. Por favor, ¿qué preguntas o dudas tienen hasta este momento? ¿Dudas, preguntas? Profe, con relación a lo siguiente, si es cierto que el material de estudio contiene cuatro, digámoslo así, cuatro técnicas: encuesta, Sí, entrevista, observación, sí, revisión de documentos o registros. sí. En el trabajo usted nos va a permitir el uso de las otras cuatro que usted amablemente nos ha expuesto. Sí, pueden utilizar cualquiera de ellos, no hay problema. Siempre y cuando lo sustenten bien, no hay problema. Porque ahí Ok, dice utilizar uno de los métodos y sustentar por qué seleccionaron esos métodos. Listo. Igual son métodos que se utilizan en en la recopilación de información, eh, en la recolección de datos. Entonces, digamos que en este encuentro expliqué los 8. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta para explicar el otro tema? ¿Dudas, preguntas? ¿O continúo? Bueno, el otro tema no, digamos el apoyo en explicación para que puedan diseñar la primera evidencia, que es el diseño de instrumentos de recolección. Porque recuerde que en la primera evidencia, que es esta, la que tenemos acá, esta, instrumento de recolección de datos. Voy a explicar cómo se hace esta. Aquí en la segunda, ya acá es la que acabo de explicar, selección y recolección de datos. Y ya voy a explicar cómo se hace esta, la primera. Entonces aquí, como probablemente para muchos de ustedes este tema es nuevo, entonces voy a hacer una, una presentación breve pero muy eficaz sobre este tema. Y es en cuanto al diseño de instrumentos de recolección de datos. Cuando hablamos del diseño de instrumentos de recolección de datos, es hacer un instrumento o crear una herramienta que nos permite obtener información de las personas o del el entorno al cual nosotros queremos tomar datos, tomar información. Y estos instrumentos deben adaptarse al tipo de datos que nosotros queremos buscar, si son datos cuantitativos o son datos cualitativos.
dependiendo del contexto que nosotros queramos hacer. Entonces, un buen diseño de un instrumento, ¿qué implica? Implica definir qué información se necesita. Entonces, yo primero, ¿qué necesitamos primero? Primero, saber qué información vamos a buscar, qué necesitamos buscar, qué información queremos saber. Es lo primero. Lo segundo, vamos a elegir el método de recolección de información más adecuado de los que yo acabé de presentar. Puede ser una encuesta, entrevista, observación, etcétera. Ese es el segundo. Primero, definir qué queremos saber. Segundo, definir el método de recolección. Y el tercero es comenzar a redactar las preguntas con las cuales vamos a buscar la información. Esas preguntas tienen que ser muy claras, coherentes y obviamente sin sesgo personal. Y la otra, muy importante, es probar esa encuesta antes de aplicarla. Entonces uno llama a un amigo, un familiar y dice, voy a hacer esta encuesta, le voy a hacer esta encuesta para probarla si se entiende fácilmente, que no vaya a ser compleja, que la terminología es fácil de entender. Entonces por eso es que se prueba antes de aplicarla. Listo. Entonces, ese son los cuatro aspectos que se deben tener en consideración. Entonces ya sabemos que podemos aplicar a tipos de datos cuantitativos y datos cualitativos. Que los datos cuantitativos a que se refieren a números, a frecuencias, a porcentajes y permiten tomar datos estadísticos, por ejemplo, peso, ingresos, número de hectáreas, rendimiento de producción y datos cualitativos, ya porque nos va a permitir recopilar opiniones, percepciones, experiencias. Listo. Hay lo que yo les decía ahora que con unas empresas, unas encuestas para datos cualitativos podemos indagar, por ejemplo, el por qué tal cosa, por qué mejoró la producción, por qué disminuyó la producción, por qué tal cosa, datos cualitativos, listo. Entonces ahí se pueden tomar datos de satisfacción del cliente o retos, ideas, percepción de algún aspecto general. Y las técnicas de recolección de datos pueden ser para datos cualitativos y datos cuantitativos, como lo acabo de explicar. Entonces, en datos cuantitativos utilizamos las encuestas estructuradas. Recuerda que yo dije encuestas estructuradas, que son preguntas previamente diseñadas con opciones de respuesta también que uno da. Y son cuestionarios cerrados, o sea, también preguntas que no permiten que las respuestas se amplíen demasiado. Por eso se llaman cuestionarios cerrados. O también con listas de chequeo. Eso es para datos cuantitativos, para números. Y para datos cualitativos podemos apoyarnos en las entrevistas que yo decía ahora, que son semiestructuradas, porque permiten preguntar por qué. Y se aplican a grupos focales también, o también se pueden utilizar en el proceso de observación. Entonces son técnicas de recolección. Aquí podemos hablar que podemos utilizar instrumentos de recolección combinados. Podemos utilizar o cualitativos o cuantitativos o mixto. Cuando hablamos, son tres opciones. El mixto es cuando utiliza método tanto cuantitativo como cualitativo. Eso es un enfoque mixto que se utiliza muchísimo en las investigaciones y, por ejemplo, en las investigaciones del área agroempresarial se utiliza mucho el enfoque mixto porque permite tanto ahondar en datos cuantitativos como también en datos cualitativos. Entonces, esto va a facilitar la toma de decisiones ya basada en datos. Listo. Aquí lo importante es que cuando uno diseña un instrumento de investigación, uno le debe llevar el título, el objetivo, es decir, yo lo que les explico ahora, ¿para qué quiero hacer ese estudio? ¿Para qué? ¿Qué quiero saber? Ese es el objetivo, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿A quién le voy a aplicar esa encuesta? Ese es el grupo objetivo, entonces a productores, a ganaderos, a comercializadores. ¿Cuál es el grupo objetivo? Listo.
¿Qué tipo de preguntas voy a utilizar? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? Y ya uno comienza a hacerla y luego ya no hace el cuestionario con preguntas que no pueden ser ni muy largo porque cansa a la gente, ni muy corto el cuestionario porque tampoco nos va a decir nada, sino un término medio. Ahora les voy a dar un ejemplo. Y entonces, ¿cómo se pueden hacer las preguntas? Pueden ir preguntas abiertas, como pueden ir preguntas cerradas. Las preguntas cerradas nos van a permitir obtener datos cuantitativos. Entonces, yo, por ejemplo, digo, ¿cuántos kilos de abono se gasta al mes? Es una pregunta cerrada y es cuantitativa. ¿Cuántas personas tiene trabajando con usted? Es una pregunta cuantitativa. Y ahora preguntas abiertas. Para las preguntas abiertas, pues nos va a permitir explorar experiencias y opiniones del entrevistado. Y ahí es donde se utiliza la escala Likert que yo les acabé de compartir. La escala Likert se las coloqué en el grupo de WhatsApp, la escala Likert. Pero ustedes van a preguntar qué es eso de la escala Likert. La escala Likert, yo lo que les decía ahora, para diseñar los instrumentos, las encuestas para recopilar datos cuantitativos, que son preguntas estructuradas, cuestionarios estructurados. Entonces, yo aquí les comparto la escala Likert para que ustedes miren, por ejemplo, las opciones de respuesta. Acá, para medir, por ejemplo, nivel de satisfacción. Entonces, yo utilizo acá ejemplos de preguntas Likert. Entonces, por ejemplo, ¿qué es las preguntas? Las opciones de preguntas Likert son opciones de respuesta. ¿Qué tan positiva fue su experiencia en nuestra tienda? Entonces, muy positiva, positiva, neutro, negativa, muy negativa. Eso se llama opciones de respuesta basadas en la escala Likert. Muy satisfecho, satisfecho, neutro, poco satisfecho, no satisfecho. Aquí hay en el documento que les acabo de compartir, hay varias opciones para medir niveles de satisfacción, para determinar importancia o relevancia de algo, si es muy útil, útil, neutro, poco útil o no útil. Muy importante, importante, neutro, poco importante. Aquí o también para medir la experiencia de alguna persona o para medir respuestas de opinión o para utilidad. Bueno, hay varias opciones. Ustedes miran el que más se ajuste, cuál escala Likert se ajusta más a las preguntas que ustedes van a hacer. Por ejemplo, si están de acuerdo, totalmente de acuerdo, me es indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Ustedes deben utilizar la escala Likert porque en la guía dice que deben utilizar la escala Likert. Entonces acá, bueno, entonces este es el diseño de preguntas utilizando la escala Likert. El diseño de cuestionario para recoger los datos. Hay dos, como les decía, hay dos tipos de cuestionario, estructurados y no estructurados. Los estructurados son con respuestas predeterminadas. Entonces, por eso ahí utilizo la escala Likert, porque son respuestas predeterminadas. Yo ya estoy llevando al encuestado para que me responda de una pregunta más concreta. Perdón. Y los no estructurados es porque tienen preguntas abiertas. Listo. Aquí es importante utilizar en el cuestionario un lenguaje muy sencillo, muy comprensible. Yo no puedo entrevistar a una persona como salir con palabras muy técnicas, palabras científicas o términos muy extraños o muy científicos, porque no lo van a entender. Las preguntas tienen que ser muy específicas y concretas, no muy largas. No redactar preguntas de forma negativa. Es decir, por ejemplo, yo digo, cierto que usted no está de acuerdo con los fungicidas químicos. Ahí le estoy induciendo una pregunta negativa. Entonces, no, siempre tiene que ser neutral. No redactar preguntas que sugieran respuestas, ese es otro. Evitar preguntas incómodas. Por ejemplo, generalmente uno no le pregunta la edad
a las personas, sino que uno pregunta por rangos. Pues, si los necesita, pues, porque uno en una encuesta, uno nunca pregunta lo que no necesita. Si yo no necesito saber la edad de las personas, pues no las pregunto. Uno solamente pregunta lo que necesita saber. No preguntar lo que no se va a utilizar en el proceso, no hacer preguntas dobles o confusas, ser muy respetuosos y siempre preguntar si quieren colaborar. Y recordemos que el instrumento se debe ensayar, probar antes de aplicarlo. Listo. Voy a compartirles un ejemplo. Aquí dice, yo les tengo dos ejemplos para un instrumento para encuesta estructurada cuantitativa y otro para ejemplo cualitativo. Les voy a compartir esos dos ejemplos. Entonces, yo tomo acá en el grupo de WhatsApp, acá les voy a compartir, no, esta no es. Les voy a compartir dos ejemplos. Estos dos, por ejemplo, les voy a compartir estos tres, a ver. No, son dos ejemplos. Acá dice ejemplo. Voy a abrir un ejemplo. El ejemplo número 1. Este. Esta es la rúbrica de evaluación, perdón. Esta no, esta es la rúbrica de evaluación. Rúbrica, les coloqué fue la rúbrica. Qué pena con ustedes. Me equivoqué de archivo, les compartí la rúbrica. No, yo les voy a compartir, son los ejemplos. Bueno, yo les dejo la rúbrica para que miren de todas maneras, pero les comparto ejemplos de los instrumentos. Aquí dice de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos y cualitativos. Listo. Entonces acá les voy a compartir estos dos ejemplos. Voy a abrir el primero para mostrarles con un ejemplo lo que acabo de explicar de un, por ejemplo, cuantitativo, un ejemplo. Entonces mire que lo que yo les decía, cómo debe ser el instrumento acá, donde hablo sobre cómo debe ser el instrumento. Un instrumento debe ser, primero, debe tener el título, un resumen o encabezado, las instrucciones, un bloque de preguntas, cuerpo de cuestionarios y agradecimiento. Listo. Bueno, investigación formativa. A ver, este es el ejemplo. Acá. Bueno, ustedes acá, esta es la evidencia. La evidencia número 1 dice que ustedes deben, cada aprendiz debe, voy a ampliarla. La evidencia número 1 dice que cada aprendiz debe definir un tema agroempresarial de interés que puede ser de comercialización del plátano, adopción de tecnología, costos de producción, bueno, entre otros, siempre y cuando sea del sector agroempresarial, de su interés. Seleccionar una técnica de recolección cuantitativa y otra cualitativa. Por eso les voy a compartir las preguntas. Diseñar dos instrumentos, una encuesta con 5 preguntas cuantitativas y una entrevista con 5 preguntas cualitativas. Y justificar por qué eligió este método de preguntas. Tema libre, dentro del contexto agropecuario, procesos de operación natural de la organización, gestión comercial, financiera, productiva, entre otros temas. Bueno, aplicar los instrumentos por lo menos a 3 personas, analizar los datos recolectados y ofrecer por lo menos 3 conclusiones de acuerdo a cada. Es que ustedes deben diseñar el instrumento y deben aplicarlo mínimo a 3 personas. Y luego, una vez aplicado el documento, ustedes lo deben analizar, lo que llaman analizar o tabular, interpretar, se llama ese el proceso. Tabular, analizar o interpretar e interpretar los datos, sacar una conclusión. Ese sería, entonces, ustedes aquí dice la guía,
que deben presentar, analizar los datos recolectados y ofrecer por lo menos 3 conclusiones de acuerdo a los datos que recopilaron en cada instrumento. Presentar la evidencia con portada, como dice en la guía de aprendizaje, portada, portada, introducción, desarrollo y referencias con normas APA, extensión máxima 8 páginas. Listo. Esto es lo que van a hacer. Y voy a abrir el ejemplo que les acabo de compartir, el ejemplo. Documento de la estadística unidad, ejemplo, de un instrumento. Entonces acá lo voy a maximizar. Por favor, me dice si están viendo el documento. Hola. Hola. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces aquí voy a abrir el documento. Instrumento, encuesta estructurada, cuantitativa. Este es el primer ejemplo. Este es un ejemplo que yo lo hice para ustedes, para que se guíen de lo que hay que hacer. Entonces decimos, objetivo del instrumento, lo que yo acabo de explicar, debe tener un objetivo. Medir el nivel de tecnificación y la rentabilidad en unidades productivas agropecuarias de la región. Población objetivo. Entonces, ¿a quién? Es lo que yo les explico, ¿a quién va dirigido? A productores agropecuarios. ¿Qué tipo de preguntas? Cerradas con opción múltiple y utilizando la escala Likert, el que yo le acabo de hacer. Entonces, aquí viene el cuestionario. Estos son los componentes de los componentes del instrumento, así como yo le digo, título, resumen, instrucciones, están los componentes. Bueno, y utilizar la escala Likert. Bueno, entonces, cuestionario. ¿Cuál es el tamaño de su unidad productiva? Entonces, estas son las opciones de respuesta. Estos son menos de 1 hectárea, entre 1 y 5, entre 6 y 10, entre 6 y 10 hectáreas. ¿Utiliza sistema de riego tecnificado en su finca? Sí, no. Eso es un buen ejemplo de una pregunta cerrada, que solamente utiliza opciones de 1 a 2. Si ustedes miran, la pregunta anterior, esta también es una pregunta cerrada, porque esto es un cuestionario estructurado que se utiliza mucho para datos cuantitativos. Mira que aquí nos permite, si no, ¿con qué frecuencia realiza análisis de suelo en su unidad productiva? Nunca, cada 2 años, anualmente, cada 6 meses. ¿Cuál fue su ingreso neto mensual promedio en el último año por actividad agropecuaria? Estas son opciones. ¿Qué tan satisfecho está con la rentabilidad de su agroempresa? Muy satisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, muy satisfecho. Este es un buen ejemplo de lo que yo les mostraba ahora de la escala Likert, de comportamiento de satisfacción. Por aquí está el de satisfacción. De satisfacción. ¿Qué me hizo? Ah, me perdió. Bueno, acá está. Nivel de satisfacción. Entonces aquí, muy satisfecho, satisfecho. Voy a ver si lo tengo acá. Vean, aquí está. Muy satisfecho, insatisfecho, neutro. Estas son las opciones de respuesta utilizando la escala Likert. Aquí está. Ahí son 5 preguntas. ¿Cuántas preguntas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Este es un ejemplo de un instrumento de investigación o encuesta de cuestionario estructurado para recopilar. Este es cuantitativo, porque mire que todo es una sola respuesta y pregunta datos numéricos. Voy a abrir el otro ejemplo que es de instrumento cualitativo. Este es cualitativo, voy a entrar. Cualitativo. Entonces acá recordemos los componentes. El objetivo, aquí tenemos el objetivo de la encuesta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Comprender las percepciones, estrategias y experiencias de los productores agropecuarios frente a la gestión de su unidad productiva. La población objetiva. Entonces, ¿a quién va dirigido? A productores con experiencia o líderes, asociaciones agropecuarias, asociaciones o productores. Esos son tipos de preguntas abiertas, o sea, es cualitativo porque son preguntas abiertas, cualitativo. Esto es un cuestionario con preguntas abiertas. Entonces, por ejemplo, primera pregunta, que mire, ¿cuáles considera usted que son los principales retos que enfrenta actualmente su agroempresa?
Es una pregunta abierta. Entonces, por ejemplo, aquí hay que tomar todos los datos, las opciones que dice la persona. Otra pregunta cualitativa. ¿Qué estrategias ha implementado para mejorar la productividad y competitividad de su unidad productiva? Cuando dice qué estrategias, pues es una pregunta abierta. ¿Sí? Otra, desde su experiencia, ¿cómo ha impactado el cambio climático o las variaciones climáticas a su producción? Otra pregunta abierta, por eso se llama cualitativa. Cuarta, ¿cómo percibe el apoyo de las entidades públicas o privadas en el fortalecimiento de su actividad agropecuaria? Y la última, 5, ¿qué mejoras consideran necesarias para aumentar el valor agregado de sus productos agropecuarios? Entonces, mire que son dos ejemplos muy buenos sobre un instrumento de recolección de datos cualitativo, y aquí hay otro de instrumento de recolección de datos cuantitativo. Listo, entonces aquí acá yo tenía que mostrarles, socializarles estos dos ejemplos para que puedan. Entonces mire que hasta este momento, esta es la evidencia. Ustedes ya tienen toda la información y la explicación para hacer la primera evidencia, que es esta, la evidencia de instrumento de recolección de datos, que es lo que yo acabé de explicar. ¿Listo? Bueno, por favor, ¿qué preguntas o dudas tienen hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En el caso, bueno, nuestra encuesta va a ser relativamente pequeña porque habla de aplicarla a 3 personas. sí, muy pequeña. Pero, sí, es pequeña. Pero para procesar los datos de las encuestas de carácter abierta, cualitativa, Sí. ¿cómo se hace? Un resumen, anotar todas las respuestas. Pues mira, Ujú. mire, voy a abrir aquí la pregunta cualitativa. Por ejemplo, cuando yo vea, como ya son preguntas que uno ya tiene previamente diseñadas, yo lo que hago es, abro, por ejemplo, un archivo nuevo en Excel, o puede ser en Word, como les quede más fácil. Entonces yo tengo aquí las 5 preguntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ampliar un poco acá. Entonces yo, por ejemplo, cojo acá y le digo, esta es la primera pregunta. Yo la pego acá. La primera, la segunda, bueno, así sucesivamente. Voy a hacerlo hasta la tercera. Bueno, voy a hacerla. Entonces yo cojo aquí y, y eso mismo lo puedo hacer con la otra, con la cuantitativa. Lo mismo. Pues yo acá, como no sé, es que es breve, son 5 preguntas. Bueno, entonces, yo acá tengo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta pregunta y la 5. Entonces, aquí, como vamos a entrevistar 5 personas, entonces yo aquí tengo una persona, 2 personas, 3 personas. Ah, son 3, que son muy. Si ustedes quieren 4, pues 4, no hay problema. Pero entonces yo aquí le aplico la primera. Yo le digo al primer entrevistado, ¿cuáles considera usted que son los principales retos que enfrenta actualmente su agroempresa? Entonces esta persona le puede decir, los retos son los recursos, accesibilidad a recursos. Listo. Entonces este me respondió que Este otro puede decir, ¿qué retos enfrenta entonces dice mano de obra calificada. Listo, mano de obra calificada. El otro me puede decir, no, acceso a recursos económicos. Entonces yo, recursos económicos. Listo. Entonces este ya concuerda con recursos económicos, ya 2.
Y el otro puede decir, seguro que el primer reto que enfrenta es su agroempresa. Por ejemplo, aquí, costos de fertilizantes. Listo. Mire que son. Entonces, ¿uno qué hace? Y así sucesivamente uno coloca brevemente las respuestas. ¿Qué estrategias ha implementado para mejorar su productividad competitiva? Entonces, aquí, por ejemplo, capacitación. Para esta otra persona, dice qué estrategias ha implementado para mejorar la productividad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué estrategias? Mejoró la fertilización. Bueno, fertilización. Mejoras en fertilización. Mejora en fertilización. Listo, acá en la fertilización. Y aquí puede ser, el otro puede escribir mantenimiento permanente o cuidado permanente. O Sí. mantenimiento. A ver, mantenimiento no es la palabra. ¿Cómo llamaría en el sector agropecuario? Cuando uno vaya a estar, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Cuando uno está, como decían los abuelos, desyerbando, plateando, plateo constante, un ejemplo. Productividad competitiva de su unidad o cómo. Dime otra opción. ¿Qué estrategias puede implementar una persona para mejorar la productividad y la competitividad? ¿Qué estrategias? Dígame una. Buenas prácticas agrícolas. Eso. Buenas prácticas agrícolas. La compañera dijo otra por ahí. Bueno, Por ejemplo, listo. cuestiones de manejo de plagas y enfermedades. Entonces, por ejemplo, fertilizantes, ¿cómo en agroquímicos? No, se llama fertilizantes naturales. Se llaman Manejo de productos agroecológicos. bueno, productos agroecológicos. Productos agroecológicos. Entonces, mira, listo. Y así sucesivamente tengo las preguntas en este lado y voy colocando las respuestas de las personas en este otro. Entonces acá, en la última casilla, es donde yo hago la interpretación. Por eso dice el análisis, la interpretación de análisis, que iría en esta última parte acá, la interpretación. Entonces yo digo, yo leo la respuesta, yo digo acá, este le da importancia hay dos que le dan recursos económicos, otro la mano de obra calificada y los costos de fertilizante. Entonces yo aquí, ¿qué puedo deducir de entrada? Que en conclusión digo, se concluye que el acceso a recursos económicos es muy importante para algunos productores locales, como también capacitar eh, a sus trabajadores y acceso a, a, a fertilizantes, costos de fertilizantes a bajo precio, a precios competitivos. Bueno, competitivos. Aquí, ¿qué acabé de hacer? Yo hice entonces acá una interpretación de las respuestas que que me dieron las personas. Eso es un análisis, se llama análisis o interpretación de datos. ¿Sí? Entonces acá, ¿yo qué hago? Tomo la respuesta. Esta es la que yo, obviamente, este es el que va en el trabajo, la interpretación, análisis de datos. En el documento, ¿sabe que no colocaron en el documento? Generalmente uno en el documento siempre anexa, acá por ejemplo, acá en la, en el documento que hablaba en la guía, que se me hizo la guía, acá, se me perdió la guía, acá. Por ejemplo, acá en el documento, cuando uno hace un estudio de estos, generalmente uno siempre agrega aquí al final como anexo el instrumento que uno desarrolló. Entonces, por ejemplo, acá en la, acá, por ejemplo, acá aquí en la actividad,
donde dice extensión máxima 8 hojas, yo le agregaría adjuntar como anexo el instrumento, porque como el instrumento que diseñaron y aplicaron. Esto es clave, porque es que uno siempre revisa el instrumento que diseñaron y aplicaron. Y obviamente, mire que aquí dice el tema libre, aplicar los instrumentos, analizar los datos. Esto es lo que estoy explicando, analizar los datos recolectados y ofrecidos y presentar la evidencia. Profe, ¿Sí? pero Sí, es que nos ha dicho que apliquemos a 3 personas, yo creo sí. que, pues, independiente de lo que ya el profe nos explicó, seguramente es también tomar, o sea, uno pega uno de esos instrumentos ahí, al menos uno de los 3, ¿cierto? Con los datos. Ah, bueno, esa es otra forma, sí, porque esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que se hizo, y se aplicó. Muy bien. Eh, en los trabajos de investigación, uno generalmente al final como anexo, uno adjunta la encuesta y también adjunta 1 o 2 trabajos diligenciados, porque esos son evidencias. Bueno, entonces, quedó claro lo que acabé de explicar sobre la interpretación. ¿Sí quedó Sí, claro? señor. Entonces aquí está la Sí, pregunta. súper. Esta es la pregunta. Y así sucesivamente. Aquí está otra pregunta. Entonces aquí yo, por ejemplo, hago esta, ya vamos la primera, hago la segunda. Yo digo, aquí, ¿qué fue el factor más importante? Ah, la capacitación. Listo. Entonces acá uno acá interpreta lo mismo. Acá. ¿Qué estrategia se ha implementado para mejorar la productividad y la competitividad? Ah, bueno, capacitación. Este dijo capacitación, este dijo mejora en los fertilizantes, este dijo buenas prácticas, este dijo productos agroecológicos. Entonces, mire que todos dieron diferentes respuestas. Entonces, aquí uno dice, vea, se recopilaron diferentes respuestas abordadas desde una perspectiva amplia. Bueno, entonces, ¿cuál amplia? Entonces uno dice, ¿cuál fue esa amplia? Entonces uno, aquí, ¿qué dijeron ellos? Capacitación, fertilización, buenas prácticas agrícolas y productos agroecológicos, uso de agroecológicos. Agroecológicos, ¿sí? O sea, aquí no hubo un consenso. Sin embargo, si 2 personas hubieran respondido algo similar, pues uno, eso es una respuesta que tiene peso cuando dan algo similar. Entonces, bueno, ya llevaríamos 2 resúmenes, ¿sí? Y así es que se interpretan. Uno coge pregunta por pregunta y aquí al frente las respuestas. De igual manera, uno hace la que es cuantitativa. Yo la voy a abrir acá. Voy a abrir. Este no es. No, voy a abrir la cuantitativa. Entonces, acá, la cuantitativa. Hago la misma operación. Mire, ¿cuál es el número? Lo que pasa es que aquí sí es un poquito más dispendioso, porque si en yo la hago así también, pero que se demora un poquito más, sí, porque es un poquito más dispendioso. Entonces, yo aquí le digo, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de su unidad productiva? ¿Yo qué tengo que hacer? Recolocar las opciones de respuesta acá al frente para poder hacer lo mismo. ¿Sí? Esto me va a permitir, por ejemplo, acá, esta es la primera persona, esta es la segunda, y esta es la tercera, esta es la cuarta. Bueno, si son 4 o 3. Entonces aquí, ¿quién me respondió? La primera, ¿quién me respondió? Esta. La segunda persona puede haber dicho que esta. La otra persona puede haber dicho que esta. Y la otra también puede haber dicho que esta. Entonces aquí viene la interpretación de los entrevistados. Aquí la interpretación.
de los entrevistados, 2 personas tienen, aquí la pregunta, el tamaño de su unidad productiva, aquí. Entonces digo aquí, vea, de los 2 de los entrevistados dicen que su unidad productiva está entre, acá, entre, tamaño de unidad productiva está entre 6 y 10 hectáreas, ¿sí? Bueno, entre 6 y 10 hectáreas. Y 10 hectáreas. Entonces, así sucesivamente uno lo va haciendo con cada pregunta, como igual a lo que hicimos acá. ¿Sí? Ya al final, porque ahí dice conclusión. En el documento dice que al final hay que hacer una conclusión. Entonces, uno de las 2 encuestas ya puede hacer una conclusión acá en el documento, porque aquí, aquí dice, aquí al final, ve, aquí no piden conclusiones. Bueno, pero en el desarrollo comprende la justificación de la elección de los instrumentos de recolección de información a utilizar, su elaboración a partir de una situación determinada, la finalización del documento con la presentación conclusiones, de las conclusiones alcanzadas en la práctica. Entonces, es decir, ¿qué podemos concluir con estas respuestas que logramos? ¿Sí? Aquí es muy sencillo porque son muy poquitas preguntas y muy poquitos encuestados. O sea, esto no es complicado. Mira, aquí tenemos las preguntas y las respuestas de cada una de las personas. Esta es la respuesta del primero, esta es la respuesta del segundo, esta es la respuesta del tercero y esta es la respuesta del cuarto. ¿Listo? Bueno, así es muy fácil y luego ya con los datos, con la interpretación es que sacamos las conclusiones. ¿Qué preguntas tiene hasta el momento, por favor? Preguntas. ¿Muy rápido o está bien? Ahí les coloqué el ejemplo. Ya les coloqué el ejemplo en los ejemplos de la encuesta que les acabé de compartir. No, profe, Instructor, yo una quiero pregunta. agradecer